La educación del siglo XXI ha experimentado una serie de cambios significativos en comparación con la educación pasada. En muchas de estas diferencias se puede ver como una forma de transición hacia enfoques educativos más actualizados y efectivos. Aquí pues podemos observar diferentes claves, una de ellas es la tecnología. La tecnología ha revolucionado mucho la educación. Las aulas están equipadas con dispositivos, acceso a internet, software educativo, y esto hace la incorporación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje. El aprendizaje en línea también es otro factor de la educación del presente siglo, pues ha crecido enormemente en este siglo XXI, permitiendo que los estudiantes accedan a cursos y materiales desde cualquier lugar del mundo. Esto ha implicado las oportunidades de aprendizaje y ha facilitado la educación a distancia. También encontramos en la personalización del aprendizaje, pues la educación del siglo XXI tiende a concentrarse o a centrarse más en las necesidades individuales de los estudiantes. Se utilizan métodos y tecnologías que permitan la personalización del aprendizaje, adaptando el contenido a la velocidad de aprendizaje, a las habilidades y preferencias de cada estudiante. Hay un enfoque de habilidades blandas, pues una diferencia de la educación tradicional que a menudo se centraba principalmente en la adquisición de conocimientos teóricos. La educación de presente ciclo valora cada vez más el desarrollo de habilidades blandas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación y la colaboración. También pues tenemos lo que es la evaluación más auténtica. La evaluación en este siglo tiende a ser más auténtica y basada en proyectos, en lugar de depender de gran medida de exámenes escritos tradicionales. Se busca medir la capacidad de los estudiantes para explicar sus conocimientos en situaciones en el mundo real, que eso es lo importante. Allí podemos ver algo del constructivismo de Lev Vygotsky, aprendizaje significativo, pues que nos sirva para aplicarlo en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, o sea, aprender para sobrevivir. Bueno, en cuanto pues a las diferencias con la educación anterior o el siglo pasado, por decirlo así, pues ahí se experimentó una serie de cambios significativos en comparación con siglos mucho más anteriores. Pues a lo largo del siglo XX la educación se volvió más accesible para un número creciente de personas en muchas partes del mundo y se adoptó las cambiantes necesidades de la sociedad y la tecnología. Aquí hay alguna tendencia y características clave de la educación del siglo pasado. En el siglo pasado pues hubo una expansión de la educación, pues en muchas partes del mundo se produjo expansión significativa de la educación, se establecieron sistemas educativos públicos y se promulgó legislación para garantizar que más niños tuvieran acceso a la educación primaria y secundaria. Hubo un enfoque en la educación superior, pues se convirtió en un objetivo cada vez más importante. Se construyeron más universidades y colegios y se hizo hincapié en la importancia de obtener títulos universitarios. Cambios en la pedagogía para el siglo pasado, para la educación anterior. A lo largo del siglo pasado hubo evoluciones significativas en las teorías y prácticas pedagógicas. Se exploraron enfoques más centrados en el estudiante, como el constructivismo y el enfoque de aprendizaje activo. También se promovieron métodos de enseñanza más interactivos y participativos. Cabe notar que esto fue en el siglo pasado, siglo XX, pero mucho antes de mucho antes pues la educación pues
era mucho más monótona, era de instrucción, era de secuencia de pasos, de memoria, pues, y más que no se contaba con herramientas tecnológicas, que no se contaba con una conexión a internet, como hoy en día pues lo podemos observar. Por allá mediados o más o menos en 1780, 1785, Francisco de Goya en su óleo La letra con sangre entra. Pues esto significaba que era necesario el trabajo y el estudio para aprender algo, para avanzar en algo. Pero en nuestro contexto, bueno, hablo de la costa, lo interpretaron como que el castigo, el aprendizaje con el castigo, pues se obtenía. Entonces, ¿qué hacían esto? Allí fue donde a muchos de nosotros en las escuelas, pues el castigo era pegarnos. Los profesores, los docentes, pues nos pegaban cuando hacíamos algo indebido, cuando nos portábamos mal o cuando no entendíamos la lección. Entonces, una de las grandes diferencias entre la educación pasada y la educación actual es esta, que anteriormente pues el papel o el rol del educador era como el del papá, que tenía que corregir sí o sí a sus estudiantes, y que acá en el contexto de nosotros en la costa Caribe pues utilizaba mucho lo que era la letra con sangre entra, en lo cual recibía un maltrato físico, psicológico, pues que sí o sí esa lección nos tenía que quedar aquí para toda la vida. No era lo adecuado, pero bueno, particularmente gracias a eso muchas cosas me quedaron. Pero hoy en día se puede decir que el maestro debe de generar empatía con el estudiante. El maestro debe ser visto con admiración por el estudiante y de crear en el aula, ya sea presencial o ya sea virtual, pues un ambiente familiar, un ambiente de alegría, un ambiente para con esto lograr que el estudiante preste atención, pues le tenga un cariño y pues se interese más por la clase y por lo que está brindando este profesor. Entonces, en cuanto a eso, pues digamos que fue la gran diferencia en cuanto también a muchas teorías que en su momento se seguían y que estas fueron cambiadas ya por Ausubel, Piaget, Vygotsky, bueno, muchos pedagogos muy importantes que aportaron y que aportan significativamente a la educación. Bueno, en el presente siglo involucra una gran variedad de actores, teniendo como actores principales los docentes y los estudiantes. Pero estos también involucran pues las familias, los padres de familia, que desempeñan un papel crucial en la educación de sus hijos, brindando el apoyo emocional, involucrándose en la educación de sus hijos. Acá se involucra mucho más el gobierno y las políticas educativas. Claro está que un sistema educativo depende mucho del gobierno nacional, del gobierno del país y las políticas que éste tenga frente a la educación. Entonces eso es muy importante. Las instituciones educativas, las escuelas, universidades, institutos de formación técnica, otros centros de enseñanza, responsabilidad de implementación y programa educativo y creación de entornos de aprendizaje, las empresas y los trabajos. Las empresas pueden colaborar con instituciones
educativas, para eso hay programas de formación específicos y contratar graduados, también pueden proporcionar oportunidades de aprendizaje en lugar de trabajo. Las organizaciones sin fines de lucro, la tecnología, la comunidad local, organizaciones internacionales, investigadores y expertos en educación, estudiantes autodidactas, todos estos hacen parte de los actores de educación actual. Hoy en día todos son actores de la educación actual, interfieren mucho el entorno, el contexto en el cual nos desenvolvamos y lo que tengamos alrededor de este contexto. La activación de saberes pues se podría hacer de la mejor forma pues mediante aprendizaje basado en proyectos. Pues el aprendizaje es el objetivo de la práctica docente. La respuesta es al qué, la metodología responde al cómo, y en este sentido el aprendizaje basado en proyectos constituye respuestas didácticas que cada vez gana más adeptos entre los profesorados por su carácter integrador, motivador y sobre todo por el rendimiento de los aprendizajes. ¿En qué consiste? Bueno, en usar estrategias, o esto es una estrategia metodológica de diseño y programación que implementa un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o problemas o retos. Cuando nos colocan un reto, pues nos vemos siempre pues obligados a cumplirlo, y pues aquí es donde aplica la experiencia del tutor. Estos retos no deben ser retos simples o retos aburridos, por llamarlo así. Deben ser proyectos que impacten en el contexto, retos que hagan un cambio donde el estudiante se desenvuelva, y con esto pues se despierta el espíritu investigador del estudiante y pues obtenemos, digamos, que los resultados que queremos obtener con nuestra clase. Entonces digamos que esto pues no podemos pretender que aprender a base de simplificaciones. Pues los proyectos permiten que los estudiantes se acerquen al currículo con sentido y significado. Se ejerce la democracia porque se entiende que la enseñanza como diálogo. Para el presente siglo, pues que creemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser innovador, partiendo de innovación. Quizás hacer lo mismo, pero hacerlo de una mejor manera, integrar todas esas herramientas que nos brinda hoy en día el sistema educativo, que nos brindan hoy en día las nuevas tecnologías. Entonces, partiendo de estas herramientas, sin importar la materia o sin importar el tema, integrar, por ejemplo, ciencias naturales, integrar la tecnología, las TIC a las ciencias naturales, o las matemáticas o cualquier otra materia, integrar estas herramientas. Integrando estas herramientas con la estrategia de aprendizaje basado en proyectos,
obtendremos resultados excelentes en nuestros estudiantes. La evaluación, bueno, la evaluación pues debería apuntarle al resultado de una investigación y a la aplicación de esa investigación o de ese proyecto pues en la comunidad o en el contexto donde esté el estudiante. Si el estudiante descubre una problemática, si al estudiante le ponemos un reto, en ese reto él descubre esa problemática, se traza sus objetivos, hace la respectiva investigación y aplica, digamos, que lo que encontró en sus conclusiones o sí en lo que en realidad desea cambiar, pues allí el estudiante quedará marcado, pues digamos que para toda su vida en ese trabajo. Pues al final tendría que mostrarle al docente un producto el cual debe ser significativo y el cual debe arrojar un cambio pues para toda ya sea la comunidad o el grupo educativo.